Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Argañarás, soy médico psiquiatra. Bien, hoy vamos a ver un poquito algunas cuestiones en relación al Alzheimer. Bien, mitos y verdades, obviamente, el rol del cuidador, los duelos, el duelo anticipado, ambivalente, la culpa, el burnout en el cuidador y qué herramientas tenemos para todo esto. Bien. Bueno, para empezar, como les decía, el recorrido va a ir desde mitos y verdades, qué significa cuidar, el duelo ambiguo, el duelo anticipado, la culpa, la familia ante el duelo, bien, el duelo posterior y algunas herramientas que podemos utilizar para todo esto. Respecto a mitos y verdades sobre Alzheimer, la idea es desmitificar un poco algunas creencias populares, bien, basados obviamente en la evidencia científica. Bien. ¿Por qué importa tanto esto? Primero, a saber que más de 50 o alrededor de 55 millones, bien, se estima, por lo menos desde el 2023, en los últimos censos y demás, se estima que más de 55 millones de personas en el mundo viven con con demencia, perdón. Y de esas demencias, el 60-70%, que es la demencia más frecuente, es la demencia de Alzheimer o tienen Alzheimer. Bien, esto está avalado por la OMS también del 2023. Bien. Y más del 50%, mayor del 50% de cuidadores reportan información errónea como fuente de estrés. Por esto, la idea de aclarar algunos mitos, bien, como para evitar retrasos en el diagnóstico, evitar culpa, evitar estigmas y malas decisiones de cuidado. Bien, bien. Em, una de las primeras cosas, o uno de los primeros mitos es que el Alzheimer es parte del envejecimiento natural, normal. La verdad es que no es así, sino que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es una demencia neurodegenerativa. Tenemos demencias que no son neurodegenerativas, en el caso del Alzheimer sí es una demencia neurodegenerativa, es decir, que va empeorando a medida que pasa el tiempo. Bien. No es un proceso normal de envejecimiento. Bien. Hay, digamos, cuando uno va a distintos guías y libros y bibliografía, bien, cuando uno ve neuroimágenes, se ve atrofia del hipocampo, podemos encontrar el beta amiloide patológico, también se puede detectar proteína tau patológica en el líquido cefalorraquídeo, entre otras cosas, además de la sintomatología. Bien, bien. El segundo mito, el Alzheimer es solo pérdida de memoria. Esto es muy importante y es algo que muchas veces es muy común en muchos pacientes, que piensan que el Alzheimer es solamente la pérdida de memoria y no es así. Bien, la verdad es que afecta a distintos dominios cognitivos, por lo menos seis, según el DSM-5, que es una de los manuales, digamos, sintomatológicos que tenemos en psiquiatría. Bien, donde se afecta el dominio cognitivo de la memoria, del lenguaje, la orientación, las funciones ejecutivas, las praxias y la conducta y la personalidad. Bien, es muy común en demencias como de tipo Alzheimer, por ejemplo, encontrar falta de iniciativa. Bien, o síntomas depresivos, o la habilidad emocional, o irritabilidad, bien, o insomnio. Y en fases más avanzadas es muy común muchas veces encontrar alucinaciones, por ejemplo. Bien. Entonces, no hay que dejar claro que la enfermedad de Alzheimer no es solamente la pérdida de memoria. Bien. Un tercer mito es, por ejemplo, el Alzheimer solo afecta a mayores de 65 años. Esto tampoco es verdad. Bien. Hay un Alzheimer, que es el Alzheimer de inicio temprano, es un porcentaje menor, es raro, bien, representa entre el 5% de los casos y que puede aparecer
desde los 40 50 años, siempre antes de los 65 años. Bien, ese es el Alzheimer de inicio temprano, es un Alzheimer autosómico dominante, una forma genética, con mutaciones de la proteína precursora de amiloide, la preselilina 1 y 2. Bien. Em, entonces, hay casos que son genéticos y que en general son los menos, es el Alzheimer hereditario familiar y que es alrededor de o antes de los 65 años. Bien. Obviamente, sacando esto a medida después de los 65 que aumentamos la edad, el riesgo aumenta. Pero es ese Alzheimer esporádico o es ese Alzheimer que tiene más que ver con lo ambiental y no con lo genético. Bien. Bien, en base a este mito, entonces, el Alzheimer 100% es hereditario. Tampoco es así, vuelvo a repetir, solo el 5% es de genética dominante. Bien. Sí tenemos algunos genes como la apolipoproteína E4 que aumenta el riesgo, pero no determina que la enfermedad se desarrolla. Entonces siempre hablamos de riesgo. Bien, distintos son las otras mutaciones que les comenté antes. Bien, entonces tenemos un Alzheimer esporádico, mayor del 95% de los casos, que es multifactorial, que tiene una cuestión más ambiental, y el familiar autosómico dominante, menos o alrededor del 5% de los casos, que tiene una transmisión hereditaria con un 50% de riesgo en los hijos. Bien, bien. No tiene tratamiento, no hay que hacer nada. Este es otro mito que también muchas veces se escucha, mitos populares que se escuchan. Existen tratamientos, ¿bien? Tanto farmacológicos como no farmacológicos y que tienden a mejorar la calidad de vida del paciente. El diagnóstico temprano hace una diferencia real y eso hay que saberlo, ¿bien? Como sexto mito, el paciente no entiende nada, ya no vale la pena hablarle. Esto también es una mentira, bien, es un mito. La memoria emocional persiste incluso en etapas avanzadas. El tacto, la voz calmada, la música siguen generando respuestas emocionales positivas. Bien, eso es importante, saber que la corteza límbica es la que está menos afectada inicialmente y es donde recaen toda la cuestión relacionada a las emociones. Bien, entonces podemos tener un paciente con un Alzheimer que fallece un familiar y el paciente, si no es en una etapa muy avanzada, puede recordar eso porque tiene una impronta en lo que es la memoria emocional y no tiene que ver, por ejemplo, con qué comió anoche, qué es lo que comió hoy, qué hizo ayer, qué es lo que primero se pierde en relación a la memoria, que es esa memoria anterógrada, y no tanto la cuestión emocional. Entonces, hay que saber que esto de que el paciente no entiende, porque por ahí no habla tanto, porque por ahí perdió algunas cuestiones, no tiene que ver o no es tan así como se cree o como uno lo ve. El paciente sí entiende muchas cosas. Bien, y esta cuestión de la memoria emocional se mantiene y se mantiene bastante. Bien, bueno, entonces, en resumen, como para terminar de hablar un poco de los mitos, bien. Hay 6 mitos versus la evidencia. Bien, el mito número 1 es parte del envejecimiento normal. No, no es parte del envejecimiento normal, es una enfermedad neurodegenerativa. Mito número 2, ¿es solo la memoria? ¿Afecta solo la memoria? No, afecta a distintos dominios cognitivos. Bien, ¿afecta solo a mayores de 65 años? Puede aparecer antes de los 65 años. Bien. Es 100% hereditaria, solo alrededor del 5% tiene una genética dominante. Bien. Y la apolipoproteína E marca un factor de riesgo, no de sí o sí tener esta patología. Bien. No tiene tratamiento, también es otro mito. Hay tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. Fíjense que yo pongo
todo basado en la evidencia, no es algo que a mí se me ocurre, bien, sino que eh, está basado en la evidencia en distintas guías de distintas instituciones, bien. El paciente ya no entiende, ya no siente. Eso también, lo que decíamos antes un poco, bien, esto no es así, bien. Y recordar siempre que la memoria emocional persiste, bien. Bueno, y vamos a una segunda sección. ¿Qué significa cuidar? Bien, ese peso invisible ¿Se escucha ahí? ¿Hola? Ahí vamos. Entonces, les decía, ¿qué significa cuidar? Bien. Cuidar en una persona con Alzheimer, cuidar significa mucho más que una simple tarea, sino que muchas veces es una forma de vida que atraviesa todo. Bien, sobre todo muchas veces o además en casos donde perdón, el familiar es el cuidador o el cuidador mismo, o además de ser el cuidador, es familiar también. Entonces tenemos un tiempo que muchas veces son muchas horas dedicadas, semanales, dedicadas al cuidado, bien, sin descanso ni reconocimiento, muchas veces, sobre todo hablando en casos de familiares, pero también pasa con cuidadores también, los roles múltiples, ¿no? Donde el familiar pasa a ser esposa, enfermera, cuidadora, asistente social, acompañante emocional, la que toma las decisiones, todo, ¿no? Y viceversa, a veces los hijos, a veces los maridos, ¿bien? El aislamiento, la pérdida de vida social y laboral del personal, digamos, que queda, y personal que queda en segundo plano, ¿no? La incertidumbre, porque no hay un manual, no podemos saber qué va a pasar al otro día. Bien, cada día puede aparecer algo nuevo e inesperado. Bien, y es agotador. Bien. Y después hay distintas pérdidas que pasan en el paciente y que no se ven y que las podemos clasificar un poquito por etapas. Bien, tenemos una etapa inicial donde se pierde la memoria reciente, los planes a futuros, donde el rol familiar se transforma, donde cambia la dinámica cotidiana, sea de la pareja o de la familia. Bien, una etapa media donde se pierde la conversación cotidiana, donde el paciente ya no tiene tanto léxico como antes, tanto vocabulario, donde todo es mucho más breve, donde no hay mucha más conversación, donde desaparece un poco el compañero de vida, tal como era antes, y donde aumenta la dependencia total en las actividades básicas, es decir, bañarse, comer, vestirse. Bien. Y hay una etapa más avanzada donde se pierde el reconocimiento de los seres queridos, donde se despide la identidad de la persona poco a poco y donde queda solamente el vínculo con el cuerpo y la presencia. Bien, es decir, físicamente está, pero ya no es esa persona que era, ya no es ese padre que era, esa madre que era, esa pareja que era. Bien. Entonces, es verdad que cada pequeña pérdida merece ser llorada y no hay que esperar al final para permitirse el duelo. Bien, esto es importante. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el duelo en este tipo de personas o ante este tipo de patologías. Bien. Entonces tenemos en principio un duelo ambiguo. Bien. Digamos, perder a alguien que todavía está. Está ahí, pero no está. Bien. Entonces, ¿qué sería este duelo ambiguo, ¿no? Es una pérdida que no está clara, que no tiene cierre, la persona está físicamente presente pero psicológicamente ausente, no hay un velorio, no hay rituales, no hay un permiso social para llorar muchas veces. Bien. El duelo se renueva con cada nueva pérdida, sin que el entorno lo vea ni lo valide. Bien. Entonces pasa de extrañar a quien todavía vive, de no poder hacer un duelo normal, la culpa por llorar antes de que muera, bien. Esto de cómo lloro si está vivo, bien.
Esa culpa bloquea el duelo o lo hace más profundo. Bien, el duelo que se renueva constantemente, cada nueva pérdida de capacidad, de memoria, de reconocimiento, activa nuevamente este duelo. Bien, o activa un nuevo duelo, pero siempre muy ambiguo. Este es el concepto que es uno de los conceptos de duelo ambiguo, ¿bien? O uno de los conceptos de duelo en estas patologías, ¿bien? Después tenemos otro tipo de duelo que es el duelo anticipado, ¿bien? Las múltiples pérdidas y el mapa emocional, ¿bien? Entonces, podemos tener, o lo que tenemos que entender, que en esta patología coexisten los dos duelos o los dos tipos de duelo, ¿bien? Tanto el duelo ambiguo como el duelo anticipado, ¿bien? Son distintos, pero están relacionados y con frecuencia existen, ¿bien? El duelo ambiguo, este concepto de Pauline Boss de 1999, la pérdida sin cierre, la persona que está pero no está, ¿bien? Ocurre mientras va cambiando el vínculo cotidiano, los rituales sociales eh, que sin rituales que lo validen, ¿bien? Y un duelo anticipado eh, esto es más viejo aún, del 44, ¿bien? Es un proceso de duelo que empieza antes de la muerte, que incluye pérdidas pasadas, presentes y futuras, y que no es patológico, sino una respuesta humana normal, ¿bien? Entonces, en el Alzheimer, ambos procesos se superponen. Bien, y la persona está presente, el duelo ambiguo y también su muerte se anticipa, el duelo anticipado. Bien. ¿Y qué es esto que se va perdiendo poco a poco? Bien, entonces empezamos a ver que se pierde poco a poco la persona que uno conocía, sus chistes, su humor, sus modos únicos, sus opiniones, la forma en que miraba o que llamaba, su carácter, sus reacciones, sus afectos. Bien, se pierde ese vínculo recíproco, ya no cuida como antes, ya no puede escuchar como antes, ya no comparte cosas como antes, ¿bien? Ese compañero ya empieza a desaparecer, ¿bien? Proyectos compartidos, los viajes que iban a hacer juntos, todos los proyectos que todavía estaban a flor de piel, o la vejez que se imaginaban, ¿bien? Los nietos que se iban a ver crecer. Y la identidad y la libertad, ¿bien? El tiempo libre, el trabajo, los amigos, ¿bien? La identidad más allá del rol del cuidador, la pareja, la intimidad, ¿bien? Los propios sueños postergados por este cuidado, ¿bien? Entonces podemos hacer un mapeo emocional del duelo anticipado, evidenciando una tristeza muy profunda, un miedo al futuro, un enojo, injusticia que muchas veces aparece, una culpa anticipatoria, esto que hablábamos de por qué llorar o esa culpa de muchas veces desear que todo termine, bien, o si estoy haciendo lo suficiente, si soy capaz, si se me escapa algo o si se me escapó algo. Bien. ¿Y cuánto va a durar? ¿Y cómo voy a poder hacer? ¿Y qué me pasa si yo también enfermo? Esa es una clásica pregunta. Bien. El alivio y la vergüenza, sentir alivio ante la idea del final, que también da mucha vergüenza, digamos, hablábamos de que había mucha culpa en desear que termine, muchas veces pensando en el final también da mucha vergüenza. Bien. Y el amor que persiste, bien, que permanece, aunque todo lo demás cambie, y que a veces es lo único que sostiene todo. Bien. Otro duelo importante, otra de las etapas muy, muy dura es él ya no me reconoce. Él ya no me reconoce como hijo, no sabe quién soy, le tengo que decir que soy su hijo, le tengo que decir que soy su hermano, le tengo que decir que soy su esposa. Bien. Esta etapa es muy difícil, bien, es devastadora, bien. Es como si hubiese muerto y nadie lo supiera. Busco en sus ojos algo que éramos y que ya no está, bien. Me llama por otro nombre y trato de no llorar. Esas son frases que muchas veces comentan los familiares, ¿bien? Me pregunto si en algún lugar adentro todavía estoy, ¿bien? O trato de buscar eso, ¿bien? ¿Y cómo sostenerse en todo esto? Tratar de redefinir el vínculo, ya no es lo que era antes,
bien, pero sigue siendo real, hay algo de conexión de otra forma, bien. Buscar esos destellos de presencia, una sonrisa, un gesto, una respuesta emocional, no perderse esos momentos, compartirlo con quien entiende de todo esto, un grupo de apoyo psicológico, bien, y no pretender que no va a doler, porque justamente va a doler y mucho, bien, bien. Y ahora vamos un poquito a, volviendo un poco, o yéndonos un poco de los duelos, hablemos un poco de la culpa y del burnout, el burnout, del síndrome del quemado, ¿bien? Reconocer estos límites antes de caer y entender por qué se siente culpa, ¿bien? Y validar un poco algunas cuestiones. Bien, entonces seguramente a algunos les debe haber pasado, bien, la culpa del cuidador, sea familiar o no, es una emoción prácticamente universal, bien, y injusta obviamente. No hago lo suficiente, bien, siempre uno siente que tiene que dar más. ¿Cómo me puedo enojar si está enfermo? En general, el enojo es señal de agotamiento, no de maldad, ¿bien? Y es humano y es válido, hay que entender que es válido eso. A veces fantaseo con irme, eso me horroriza. El deseo, digamos, esto también es válido, esto también aparece, ¿bien? Es ese deseo de que el sufrimiento termine, ¿bien? Es un grito de agotamiento, no de abandono. Bien. Pienso el final y me odio por eso. Bien. Esto también es muy común que se experimente. Eso no hace que ustedes sean malas personas. Todo lo contrario, es también válido que pueda aparecer. Hay que entender que estas cosas van a aparecer. Prometí que nunca lo iba a internar. Esto es terrible también. A veces internar es el acto de amor más responsable que existe. Bien. No tengo derecho a estar bien mientras él sufre o ella sufre. Y la realidad es que el cuidador tiene derechos, tiene que descansar, tiene que pedir ayuda, tiene su vida propia. Bien, bien. Entonces, entender la culpa para dejar de luchar con la culpa. Bien. Y entender un poco, yo hice acá un cuadrito de lo que la culpa dice y lo que realmente ocurre. Bien, lo que la culpa dice, por ejemplo, soy mala persona por enojarme. Bueno, acabamos de decir hace un ratito que el enojo es señal de agotamiento, no de maldad. Debería de poder con todo. Nadie puede con todo. No somos Supermans y robots y Mujer Maravilla. ¿Eh? Si lo interno lo abandono, volvemos a lo mismo. A veces es la mejor decisión. Bien, hay veces que lo mejor que le puede pasar al paciente, porque ya no hay forma de tenerlo en la casa con cuidados domiciliarios y demás, muchas veces termina siendo un recurso válido. Y no quiere decir que uno lo abandone. Bien, no tengo derecho a necesitar. Todos tenemos derecho. Descanso, ayuda y vida propia. Bueno, ¿y qué señales hay de sobrecarga o de burnout en el cuidador? Bien. Físicas, bien. Insomnio crónico, fatiga extrema, enfermedades frecuentes, dolores sin causa orgánica, descuido de la propia salud. Bien. Em, Emocionales, irritabilidad constante, tristeza profunda o sensibilidad, labilidad emocional, llanto frecuente, ansiedad o ataques de pánico, sensación de vacío. Bien. Em, y a nivel conductual, aislamiento social, bueno, el consumo tanto de medicación, de benzodiazepinas como alcohol, el abandono de actividades propias, esto, bueno, que va de la mano obviamente con el aislamiento, las fantasías de huida o abandono, bien. Entonces, hay que estar atento a estos síntomas, bien. Bueno, y hablemos un poquito de lo que es la familia ante el duelo, de lo que pasa, el cónyuge, los hijos, los hermanos. Esto es muy importante que les puse acá. Cada persona, cada familiar lo vive distinto y no está mal. Cada uno hace su propio duelo.
y cada uno lo expresa a su manera. Los duelos no son todos iguales, los duelos son subjetivos, pero hay que hacerlos. El problema es cuando nosotros no hacemos los duelos. Bien, ahí es el gran problema. Entonces, el cónyuge cuidador, por ejemplo, bien, el cónyuge eh, que pierde el compañero de vida, bien, mientras sigue en la misma habitación, pero lo empieza a perder, bien. Eh, la soledad en pareja, la intimidad, bien, la pérdida de la intimidad, bien, el tener derecho a vivir y a hacer otras cosas, bien. Los hijos que muchas veces no comprenden, bien, a veces los hijos no dimensionan lo que significa cuidar a la pareja de décadas, bien, la soledad se multiplica, bien, el poder salir, el poder reírme, la culpa por seguir viviendo, bien. Entonces, es difícil y es distinto en cada uno. Los hijos adultos ante el duelo, lo que sienten, perder al padre o a la madre que conocieron, extrañar conversaciones que ya no son o que no van a ser posibles, el miedo a heredar esa enfermedad, la culpa por no poder hacer más, el enojo hacia el hermano que por ahí ayuda un poco menos, o esto, o está más lejos, o está más cerca, bien, impotencia ante el deterioro, bien, eso es... eh, es común en todos esa impotencia, ¿bien? Y muchas veces lo que se necesita, ¿bien? Una información clara sobre la evolución, los espacios para hablar entre hermanos, la validación de sus emociones contradictorias, ¿bien? El apoyo para distribuir el cuidado, el permiso para hacer su propio duelo, la ayuda para mantener su propia vida. Yo creo que en general cuando tenemos a alguien en la familia con este tipo de cuadros, es importante la psicoterapia, el apoyo, es importante el diálogo, ¿bien? Y obviamente la familia no va a vivir siempre el duelo igual, ¿bien? Eh, quién cuida de cerca, quién vive lejos, quién llama todos los días, quién llama algunas veces, quién necesita alejarse un poco y después acercarse, quién ya hizo el duelo, quién recién lo empieza, quién quiere hablar, quién lo evita completamente, quién acepta el diagnóstico y quién lo niega, ¿bien? Eh, hay distintas variantes en todo esto. Bien. Entonces habíamos hablado de duelo ambiguo, habíamos hablado de duelo anticipado y también hablar un poco de duelo posterior. Haberlo vivido antes, ¿ustedes qué piensan? ¿Haberlo vivido antes lo hace más fácil después? Bien. Y la realidad es que no es así, ¿bien? Este otro mito, ¿no? Como yo ya lo lloré tanto, cuando fallezca no me va a doler tanto. La realidad es que no es así. Coexisten ambos procesos y duelen igual, ¿bien? No se reemplazan, ¿bien? Entonces, el duelo anticipado no va a agotar el dolor. Bueno, bien. Puede haber alivio, eso sí, y es válido, ¿no? Porque en síntesis, a lo largo del tiempo, uno también puede pensarlo como el final de una agonía. Bien, de esos pacientes o esos familiares, ¿no? Que hace mucho tiempo que uno los ve que ya que están muy mal y que, digamos, es un padecimiento. Bien, entonces puede haber alivio, es válido que haya algo de alivio y eso no está no está, no contraindica o no. No está contraindicado con el duelo que uno tiene que hacer. Bien. Entonces, uno puede sentir cierto alivio cuando fallece un paciente no un familiar. Bien. Bien. Eh, Sobre todo si uno sufrió mucho todo ese tiempo la pérdida y la seguía sufriendo. Por eso digo que hay una delgada línea entre esto que les decía, ¿no? Ese alivio de este final. Bien. Entonces, puede haber culpa por el alivio, cómo puedo sentirme aliviado, es una de las preguntas más frecuentes, bien.
Y la realidad es que está bien que sea así. Como les dije antes, hay que pensarlo también que muchas veces es el final de una agonía. Bien, entonces va a coexistir, esto es lo que le quería decir, va a coexistir el duelo y cierto alivio. Bien, la tristeza, el duelo y el alivio, como coexistían el duelo ambiguo y el duelo anticipado. Bien, cuando termina el cuidado, algunos se sienten perdidos, la identidad del cuidador también se despide. Bien, se despide con esa persona que cuidábamos. Bien. ¿Y qué herramientas, qué permisos tenemos? Bien, ¿qué recursos concretos para cuidarse tiene uno mientras uno cuida? Bien, primero los grupos de apoyo. Bien, reunirse con otros cuidadores, romper el aislamiento. Bien, y valida la experiencia, bien, es uno de los factores protectores más potentes, bien, un acompañamiento psicológico, terapia individual o familiar, un espacio propio para procesar todo este duelo. Nosotros muchas veces hablamos que más allá de tratar al paciente, se trabaja mucho con la familia en este tipo de pacientes. Y esto es así, porque hay que darle psicoeducación, porque hay que darle información correcta, porque hay que, justamente esto que hacemos acá, desmitificar un montón de cuestiones, ¿bien? El tiempo propio real, ¿bien? No culposo, 15 minutos de silencio o de actividad no es abandono, ¿bien? Eh, Poder delegar, pedir ayuda y delegar, atención a la propia salud y rituales de despedidas parciales, escribir carta, grabar la voz, crear álbumes, formas de honrar lo que fue sin esperar al final. Bien. Bien, entonces hay que saber que uno como cuidador tiene algunas cuestiones o puede tener algunas frases que está bueno escuchar, ¿bien? Cuidarme no es egoísmo, ¿bien? Justamente es una condición para seguir cuidando. Si yo no me cuido, no puedo cuidar a nadie, ¿bien? Tengo permiso para llorar, aunque todavía esté vivo, lo puedo ir duelando. Este duelo anticipado que decíamos, estas pérdidas que se van perdiendo poco a poco, ¿bien? Puedo puedo amar profundamente y estar agotado al mismo tiempo, ¿bien? Por eso esta ambivalencia. Hay que pedir ayuda, ¿bien? Seguir viviendo mi vida no me hace malo y hacer el duelo hoy no significa que lo esté abandonando. Bien. Entonces, está bueno que uno sepa esto, ¿bien? Que escuchemos lo que sentimos, ¿bien? Y que es válido y completamente comprensible, ¿bien? No somos una máquina, no somos robots, ¿bien? El agotamiento eh, no es señal de que uno no quiere al cuidado, ¿bien? El duelo que vivimos es real, ¿bien? Y cuidarme a uno mismo es parte del cuidado. Bien. Entonces, necesitamos cuidarnos, necesitamos acompañamiento, necesitamos apoyo, necesitamos compartir ideas, necesitamos pedir ayuda, necesitamos descansar para una correcta toma de decisiones. Bien. Eh, y por último, quería decirles, no se puede dar lo que uno no tiene. Bien. Cuidarse no es egoísmo. Bien. Es la condición para seguir cuidando. Bien. Hasta acá estaríamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien?